la epístola a los Gálatas, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 11 al 14. Dice así la palabra de Dios: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gracias al Señor por tantas visitas que están con nosotros hoy. En particular, hermanos de Guanacaste, sean bienvenidos. Estamos agradecidos al Señor que los trajo. Nosotros estamos en una serie de sermones en la epístola a los Gálatas. El tema de la epístola es recurrente en todos los capítulos: la gracia de Dios en Cristo, el único evangelio. Así hemos puesto de título a esta serie. Y la vez pasada habíamos visto que la defensa de Pablo contra esos ataques que está sufriendo las iglesias en Galacia hace a Pablo ir a las escrituras del Antiguo Testamento. Ahí está el apoyo escritural para todo lo que predicaba Pablo. Y entonces habíamos refutado esa posición en la que pareciera que la gente toma el Antiguo Testamento como algo que ya no tenemos que considerar, algo que pasó, algo que no es para nosotros, cuando verdaderamente es la base del Nuevo Testamento. Y ahora podemos leer todo el Antiguo Testamento y entenderlo correctamente con la luz del Nuevo Testamento. Porque como habíamos visto, el Evangelio no es una segunda idea de Dios, un plan alterno para la salvación de los hombres, sino que fue anunciado desde antes. Y recuerdan que también se nos ha enseñado que desde Génesis 3:15, con aquella frase que el Señor mismo dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y Él promete que sería aplastada la serpiente, y a eso llamamos el protoevangelio, porque es un evangelio muy antiguo, es decir, el inicio. La promesa del evangelio, aunque en sombras, ya estaba dada por Dios. Luego a los patriarcas, luego al pueblo de Israel por los profetas. Y sabemos que fue hasta la venida de Cristo que ya claramente se revela la gracia y la verdad, como dice Juan 1:17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No que no había verdad antes, no que no había gracia antes, pero Él, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es la revelación plena del Padre que nos manifiesta su gracia y su verdad de manera completa. Sabemos que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas y que ellos hablaron así, inspirados por el Espíritu Santo, sobre todas las promesas que vendrían. Y sabemos, y es afirmado por el apóstol Pablo en Romanos 15, que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento tiene un propósito y una enseñanza para nosotros. Según él dijo, todas esas cosas fueron escritas para que nosotros, a los cuales nos han alcanzado los últimos tiempos, entendamos y creamos. Bueno, pues por eso todas las referencias de este capítulo 3 que las estuvimos contando son referencias al Antiguo Testamento. Y hoy nos enfrentamos a estos versículos
tan importantes. Vamos a basar nuestra meditación en los versículos 13, básicamente, y 14 un poco, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Hoy vamos a hablar de un tema no agradable al oído, pero necesario para nuestras almas: la maldición que trae el pecado, la maldición que trae el quebrantamiento de la ley de Dios. Porque esa es la definición de pecado. No tenemos que indagar qué será pecado. Dios mismo ha definido en las Sagradas Escrituras de una manera muy clara qué es pecado. En la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 4, Él dice: porque toda transgresión de la ley, eso es el pecado. El pecado es transgresión de la ley. Un tema, como les decía, que es difícil para, sobre todo en nuestros tiempos, recibir. ¿Cómo es que quiere la gente que sea el mensaje de Dios? Solo un mensaje de bendición. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Bendición, bendición, bendición material, bendición económica, bendición en salud. Y todo eso viene de Dios. Pero necesitamos entender bien la seriedad de la maldición que está sobre todos nosotros por causa del pecado. Y vamos a ir al primer versículo en el que Dios, porque ese es el asunto. Nosotros estamos leyendo aquí que dice: la maldición de la ley. Pero así no suena tan directo, y es la maldición de Dios. Es Dios mismo el que está profiriendo maldición por medio de su ley, que es santa, a todos nosotros por quebrantarla. Génesis 3:17, después de todo lo que sucedió de la caída de Adán y Eva, las palabras del Dios verdadero son: maldita será la tierra por tu causa. Y como les digo, es una palabra dura, difícil, tenemos que reconocerlo. No es bonito decir esto, pero es la verdad de Dios. Maldita será la tierra por tu causa. En Adán todos pecados, todos hemos pecado ya. En él ya pecamos, fuimos incluidos para recibir esa maldición. ¿Por qué? Porque Adán fue nuestro mejor representante. Si alguna vez usted duda de esto, reflexione bien. Porque al dar Dios la maldición a toda la humanidad por causa de Adán, implícitamente está que si yo hubiera sido Adán, hubiera hecho lo mismo, y tal vez antes que él. Él era nuestro mejor representante. Pero yo me puse a indagar cómo hacer, y quiera el Espíritu Santo de Dios usar lo que vamos a hablar hoy para darnos entendimiento y despertar nuestras conciencias. Pero ¿cómo hacer para que entendamos la gravedad de este asunto? No, vamos a ir a la Escritura y vamos a leer. Son unas lecturas un poco largas, pero yo les ruego, presten atención, sigan la lectura y verán que Dios usará esto para hacernos ver más claramente la gravedad del pecado y sus consecuencias. Así que vamos a ir al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 27. Para recordar qué significa Deuteronomio: nueva ley. Nueva ley. Deutero significa nuevo, nomio, ley. Es decir, es el repaso de la ley de Dios una vez que llegan a la ribera del Jordán, Moisés con Israel. Y voy a estar leyendo a partir del versículo 11. Muy atentamente voy a leer pausadamente.
Voy a leer a partir del versículo 16 para no hacerlo tan largo, pero les voy a contar primero qué es lo que sucede aquí. Dios le había dicho a ellos que tenía que dividirse Israel, 12 tribus en un monte y 12 tribus en otro. 12 tribus en el monte Gerizim para bendecir a Israel. 6 tribus y 6 tribus, son 12. 6 en el monte Gerizim, 6 en el monte Ebal. Y tenemos que imaginarnos lo que eso sería, porque dice que era algo que hacían casi como a manera antifonal, podríamos imaginarlo. Ellos dicen las bendiciones y ellos dicen las maldiciones, y todo el pueblo tiene que decir amén, que significa eso es la verdad, así sea, así es, eso es cierto. Entonces la que vamos a leer, la que necesitamos leer para nuestra meditación son las maldiciones, que comienzan en el versículo 15, 27, 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Todas estas leyes que están aquí son una representación de muchas otras cosas que son conductas pecaminosas del ser humano. Solo voy a darles un ejemplo, porque no me voy a extender en la exposición de esas maldiciones. Cuando la Biblia dice, maldito el que hiciere errar al ciego, ¿qué es lo que nos está enseñando? Maldito aquel que se aprovechare de la deficiencia de alguien. Eso es lo que está diciendo. No es solamente si es ciego, puede tener cualquier deficiencia física, mental, emocional, y alguien se aprovecha, ese está bajo maldición. Y así, por todo lo que dijimos, de eso se desprenden muchas otras cosas. Voy a leer para ustedes más maldiciones y síganme en el capítulo 28. Capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir.
Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás de delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía, como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. Y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta la consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás el vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza, y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Podemos terminar nuestra lectura ahí. Mi propósito al leer esto es que entendamos, como les decía en Romanos 15,
El apóstol Pablo lo dice así, que todo eso se escribió para que nosotros entendamos hoy mejor. Todo tiene una enseñanza para nosotros. Las maldiciones sobre Israel, que desechó la ley de Dios, es para que nosotros entendamos la consecuencia merecida por el pecado. Ustedes saben que estaba leyendo en un libro que me prestó el pastor Eduardo, una costumbre antigua en la época del Nuevo Testamento, era que cuando los judíos azotaban a alguien por un delito, en esos azotes alguien iba leyendo las maldiciones. El apóstol Pablo dice que él fue azotado por los judíos 5 veces. Este tipo de cosas nos tiene que despertar la conciencia para saber cuánto nosotros estamos alejados del entendimiento de la maldición del pecado. E igual cuando leía esto, espero que me entiendan que no todo lo que dice ahí de manera literal tiene que ocurrir a cada uno de los judíos, pero ocurrió al pueblo como un todo. Dios envió todos esos castigos sobre un pueblo que desechó su ley. Y una cosa que tenemos que tener también bien clara es que Israel es un ejemplo de lo que ustedes y yo hubiéramos hecho, porque es Dios apartó un pueblo, les dio su ley y ellos respondieron de esa manera, para que nosotros viéramos que no hay nadie que pueda someterse a la ley de Dios y cumplirla. Así hubiéramos hecho nosotros, y aún peor. Pero algo más, esa ley la ley de Dios no es solo para los judíos. La ley de Dios es para todo ser humano. Y todos nosotros hemos quebrantado esas leyes. El Salmo 119, 21 dice lo siguiente. Salmo 119, 21. Reprendiste a los soberbios. (119:21) Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Y en este punto es necesario aclarar, porque nosotros tendemos a pensar que no estamos incluidos ahí. Leemos sobre una cosa tan fuerte como esto que dice: los soberbios, y los tratas de malditos porque se desvían de tus mandamientos. Y rápidamente queremos pensar que no tiene que ver con nosotros, sino con otros pecadores muy malos. Pero la Biblia dice claramente en Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y si nosotros nos descarriamos y cada uno se fue por su camino, somos de estos que se desviaron. Y si somos de los que se desviaron, entonces estamos incluidos en esa maldición. ¿Por qué he dicho esto? ¿Por qué hemos leído todo esto? Ojalá lo puedan repasar después. Porque el versículo central para nuestra meditación hoy dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y es necesario que tengamos una comprensión clara de cuán seria es la maldición de la ley. Una maldición para todos los que se han desviado. Y todos esos que se han desviado son usted y yo. Y por no entender la seriedad de esta maldición, lo horrible de esta maldición, es que tampoco podremos entender la otra parte. Cristo nos redimió de esa maldición.
Hermanos, tiene que pasar algo para que nosotros dejemos de leer la Biblia como si fuera cualquier cosa, como si fuera cualquier otro libro. La gente lee la Biblia y sus corazones no se conmueven. Nada más leyeron y el corazón quedó como estaba antes. Por eso hay que clamar por el auxilio del Espíritu Santo, porque es hasta que venga el Espíritu Santo y le haga ver a usted que eso tiene que ver con usted, que usted le pondrá atención. Si usted supiera y entendiera que esto tiene que ver con usted, su atención estaría fija en la palabra, a ver qué es lo que Dios me va a decir. Bueno, hasta el momento lo que nos ha dicho es que hay una maldición de la ley, que es la maldición de Dios sobre todos aquellos que se desvían. Todo sufrimiento, toda pena, todo mal en esta vida es resultado del pecado. Todo eso que hemos leído, nosotros lo hemos experimentado en una u otra medida. Todo tiene que ver con eso. No vaya a creer, por eso digo que tiene que haberle pasado todo eso para que usted crea que esa es la maldición de la ley. Bueno, Israel se desvió y todos nosotros nos hemos desviado de la santa ley de Dios. Y el resumen de la ley nos confronta con esta realidad. ¿A qué me refiero con el resumen de la ley? El Señor Jesucristo dijo, y los apóstoles también lo confirmaron, la ley y los profetas se resumen en esto: amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay uno solo de los que están aquí presentes, de los que estamos aquí presentes, no hay uno solo que este día, hoy, haya amado a Dios como debe ser amado. Nadie ha amado a Dios con todas sus fuerzas, ni con todo su corazón. No hay aquí uno solo presente que haya amado a su prójimo como a sí mismo. El que piense que eso está tan engañado y tan ciego. Usted se ama a usted mismo. ¿Ama usted así al que está a la par? ¿A su vecino? Eso significa prójimo, al que está cerca, cualquiera, quien sea. Esa era la locura de los fariseos, que ellos querían ver quién era prójimo y no. Y Cristo le dice, hasta ese es su prójimo. ¿Lo ama usted como a usted mismo? Y hoy nosotros sabemos que no es así. Y por tanto todos nos hemos desviado de esta ley tan santa. Y si entendiéramos la gravedad de esa maldición, entonces, si Dios nos hace entender la gravedad de esta maldición, apreciaremos lo que este versículo en Gálatas capítulo 3 nos enseña. Cristo nos redimió. La redención va a ser algo tan grande que va a producir un efecto maravilloso en la vida de los que creen. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió. El concepto de redención es un concepto de liberación que implica rescate y pago. Cristo nos rescató. Hemos visto esto con anterioridad y hemos profundizado en ello, pero no debemos cansarnos de escucharlo una y otra vez hasta que penetre en nuestra mente y en nuestro corazón y aprendamos a ser agradecidos por lo que Cristo hizo. Cristo nos rescató porque estábamos atrapados. Y estábamos atrapados porque merecíamos estar en esa cárcel por habernos desviado de la ley de Dios. Éramos atrapados, esclavos de Satanás, esclavos del pecado.
Y Él viene y nos rescata, pero para rescatarnos Él paga. Y ese es el concepto de redención. Cristo hizo eso. Vean que el versículo dice, hecho por nosotros maldición. ¿Cómo es que podemos tener un corazón tan insensible que al leer que Cristo, el Hijo de Dios, santo, justo, fue hecho maldición por mi culpa y no conmoverse mis entrañas? La realidad es esta: todo el mundo llora por algo y en sus lágrimas se verá a qué es lo que usted realmente aprecia. La gente, nosotros podemos llorar por cosas vanas. ¿Ha llorado usted al entender que Cristo fue hecho maldición con tal de redimirlo a usted? ¿La maldición de quién recibió Cristo? La maldición de la ley. Y habíamos dicho, ¿es la maldición de quién? La maldición de Dios sobre su Hijo, el único inocente Cordero de Dios. No, el cristianismo no se va a arreglar. Nosotros sabemos lo mal que se habla del cristianismo y nosotros mismos hablamos a veces de lo mal que está el cristianismo. Eso no se va a arreglar hasta que usted y yo entendamos ese tipo de cosas y los vivamos. Segundo a los Corintios 5, 21, dice lo que Dios hizo con su Hijo, al que no conoció pecado. Por nosotros, por nuestra culpa y a nuestro favor, Él lo hizo pecado. Y aquí hay el gran intercambio. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El cristianismo es la religión más incomprensible para una mente humana. Tiene que el Espíritu Santo venir y darnos entendimiento. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que Dios hace a su Hijo pecado con tal de que nosotros pecadores seamos hechos justicia de Dios en Cristo? Debemos entender o repasar tal vez todo lo que está implicado en esa redención. Un pacto eterno entre el Padre y el Hijo. El pacto de la redención, un pacto en la eternidad. Y qué maravilloso saber esto. Ese pacto inquebrantable en Jesucristo. Luego, la cruz. Cuando viene el Hijo a realizar y a cumplir aquello que prometió. Yo te daré, pudiéramos pensarlo así, el Padre diciendo, te daré un pueblo y vas a tener que redimirlo. Y para redimirlo vas a tener que dar tu vida. Y Él viene, se hace como uno de nosotros, el Hijo de Dios. Vive una vida santa, sin pecado, y va a la cruz. Y en la cruz es consumada y terminada nuestra redención. Nuestra redención entonces ya pasó, ya ocurrió en un sentido. Eso pasó allá. No hay nada que agregarle a eso. Gracias a Dios por semejante redención. Pero luego viene en el tiempo, en la vida de aquellos que Dios había escogido, un momento que llamamos la conversión, en el que el Espíritu Santo de Dios va a aplicar la redención. Cristo nos redimió, dice, sí, y ya, ¿cómo lo hizo? Muriendo en la cruz, dando su vida. Pero el Espíritu Santo va a aplicar esa redención a los elegidos. ¿Cómo? Primero, despertando la conciencia, dándonos conciencia de pecado. Y por eso, mis estimados, ¿cómo no hemos de ir a esto de las maldiciones con tal de que las conciencias se despierten?
Porque sin conciencia de pecado y sin sentirse usted bajo esa maldición, no va a dar el siguiente paso. Cuando usted tenga conciencia de la maldición y que usted lea ese versículo y no piense en otro, no piensen cuando va diciendo maldito este, maldito el otro, maldito. Yo soy el que no he honrado a mi padre y a mi madre. Yo soy el que no he respetado el límite de mi prójimo. Yo soy el que he sido inmoral, porque ahí solo vienen unos casos de inmoralidad. Es la inmoralidad. Yo soy ese. Yo estoy bajo esa maldición. Y cuando viene esa conciencia de maldición, esa conciencia de que yo merezco la condenación, el Espíritu Santo de Dios no me deja ahí. Pensar eso es una gran maldad. Y yo hablo con todo aquel que tenga dudas. Pensar que Dios le despertó la conciencia para dejarlo ahí, eso es que usted está diciendo, en otras palabras, que Dios es malo, que Dios te despierta la conciencia y que no te va a salvar. No, al que Dios le despierta la conciencia para ver esta maldición, Dios también le muestra el camino único de redención, que es Jesucristo. Nosotros creemos en un Dios muy misericordioso, y la oferta de salvación de Dios es sincera y verdadera. Pero entonces la persona, iluminada ahora ya por el Espíritu Santo, para ver su pecado y para ver a Cristo, recibe al Salvador y ¿qué dice la Biblia? Es justificado. Gloria a Dios por la justificación. Al poner esa fe que engendró la palabra de Dios en su corazón, la pone en Jesucristo. Y ahora usted, se cumple en usted eso, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que yo sea considerado por Dios como si no hubiera quebrantado esa ley tantísimas veces, y como si no la estuviera quebrantando en el presente. Pero esa redención, aunque es real y verdadera, me hace entrar en un proceso en el que yo voy a ir teniendo dominio sobre el pecado paulatinamente. Ya el pecado no se enseñoreará de vosotros, ahora viene la santificación. ¿Y por qué es necesario que hablemos de esto? Porque nosotros seremos completamente libres del pecado, de su influencia sobre nosotros hasta el último día, hasta la muerte o hasta que Cristo venga. Y si nosotros no tenemos bien claro esto, entonces vamos a estar dudando constantemente de la salvación. Eso es un problema que ocurre con la interpretación incorrecta de la Escritura de algunos que... La Biblia dice, un paréntesis nada más, la Biblia dice que Cristo, por su llaga fuimos nosotros curados, dice Isaías 53. Luego el relato del Evangelio dice que Cristo sanó a muchos para que se cumpliese lo que dice la Escritura, que por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, nosotros no negamos que ahí estaba contemplado eso. Pero la Biblia no nos enseña que nosotros seremos, como parte de la redención, libres de toda enfermedad siempre. Eso se cumplirá perfectamente hasta el final. Ya nunca más tendremos enfermedades de nada. Él nos dará un cuerpo glorioso. Lo mismo con el pecado. Habrá permanencia de algunos pecados, habrá lucha contra ellos, pero no dominio del pecado. Y al final se cumplirá lo que está dicho, que Él nos redimió. La limpieza ya será completa. Eso es algo maravilloso, tener nuestra mirada puesta en la glorificación. Un día, yo no sé cuántos han visto el testimonio de Joni Eareckson, una mujer cuadraplégica. Usted sabe lo que es tener como 50 años de estar uno inválido sin poder mover nada. Pero cuando hay una comprensión correcta del Evangelio, ella puede decir: yo no estoy esperando el día de que esté con Cristo para decir, ay, ahora ya podré caminar.
que es lo que todo el mundo carnalmente pensaría. Qué dicha, el día que ya esté con el Señor podré caminar, lo que no he podido hacer en 50 años por esta parálisis. ¿Qué dice esa mujer? Porque ese día seré librada de mi corazón que se aparta de Dios. Este corazón que todavía tiene pecado y rebeldía contra Dios y que no se somete a la ley de Dios. Ese día voy a ser libre de eso, y eso va a ser lo que me va a dar pleno gozo. Pero el que no tiene vida espiritual no puede entender lo espiritual, ni puede ver el gozo de poder decir, ya no peco. No hay nada de pecado en mí, nunca más volveré a pecar, ni ofender a Dios, ni pensaré nada malo, ni haré nada malo. Y todo lo que tenga que hacer lo haré. Ese es el mayor gozo para alguien que entiende lo espiritual. No simplemente ser sano de sus dolencias. Pues eso es. No me dan las palabras para yo expresar lo que aquí dice. Él nos redimió de la maldición. Y para hacerlo hizo a su Hijo maldición. Y vuelve a hacer referencia al Antiguo Testamento, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Leamos el Salmo 37, versículo 22, por si a alguien le suena extraño esto. Lo que quiero mostrar aquí es que hay dos tipos de personas. Salmos 37, 22. Dice así: porque los benditos de Él heredarán la tierra, y los malditos de Él serán destruidos. Hay solo dos clases de personas. En el día final, según las mismas palabras de Jesucristo, como Él lo pone cuando ilustra, y así será el fin del siglo, vendrá el Hijo y se sentará, y pondrá a su diestra a las ovejas y a su izquierda a los cabritos. Y en toda esa ilustración, Él dice claramente lo mismo que estamos hablando. ¿Cómo dice que le va a decir a los de su derecha? Venid, benditos de mi Padre. Yo quiero que Él me diga así: venid, benditos de mi Padre, recibid el reino que fue preparado para ustedes. Y las palabras para los de la izquierda están en la Biblia. Mateo 25, 41. Malditos al fuego eterno. Y eso coincide con lo que este salmo dice. Entonces, los que heredan el reino son estos, los benditos de Él. Y los que van al fuego eterno son los malditos de Él. El Salmo 32 dice así en su primer versículo: bienaventurado, y eso también puede decir bendito, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y esta es la diferencia entre los benditos y los malditos. Los benditos de Dios son aquellos cuya transgresión, cuyo quebrantamiento de la ley ha sido perdonado. Lo que pasa es que los malditos de Dios nunca se sintieron bajo maldición, nunca vieron sus transgresiones a la ley de Dios. Y como nunca las vieron, nunca clamaron al Señor Jesucristo para decirle: perdóname y límpiame con tu sangre. Y por eso se quedaron en el estado de maldición. Esa es la diferencia. Y la maravilla de la redención y de la justificación es que al leer nosotros el Salmo 1,
que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y usted sabe que usted no es ese, porque no lo ha hecho, pero sabe que hay uno que sí hizo eso perfectamente, y que por la fe en él, usted es contado como si lo hubiera hecho, y usted puede decir: yo soy ese también. Porque está escrito en ese mismo salmo: por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Solo hay dos grupos. Usted va a salir de esta reunión hoy y debería saber en cuál grupo está usted. Nosotros insistimos en esto. Usted puede venir aquí por mucho tiempo y todavía estar bajo maldición. Y si está bajo maldición, eso es su responsabilidad, porque se predica al Cristo que perdona, que limpia pecados. Se predica la esperanza que hay para todo el que viene a Cristo. ¿Cómo se va a quedar en ese estado de maldición? ¿Cómo va a seguir confiando en sus obras, en que usted no es tan malo? Vean lo que sucedió, qué triste. En la época en el Señor Jesucristo anduvo en la tierra. Igual unos creyeron, otros no. Y los que no creían eran los que confiaban en sí mismos. Por eso Cristo les dice: no he venido a llamar justos. No es que fueran justos, es que ellos, como se creían justos, ya no tenían esperanza. He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y ellos no creyeron. Y en Juan 7:48 yo veo algo muy interesante, porque dice: ellos hablando, voy a leer 47 y 48, dice: entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y oigan el versículo 49, oigan este versículo: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Ustedes me entienden? Los fariseos decían: esta gente, porque no conoce la ley, maldita es. Y a mí lo que me enerva es pensar: ellos son los malditos por no creer en Cristo. Y ellos están pensando que los malditos son otros. Y eso mismo le puede estar pasando a usted. Cuando hablamos de la maldición, usted piensa en otros y no piensa en usted. Para los fariseos, haber creído en Cristo era porque esa gente, como es ignorante y no conoce la ley, maldita es. Qué cosa más triste. Por eso les decía desde el principio de la serie: esta serie no es para los ateos. Ya sabemos, el ateo no cree en Dios, está bajo condenación, lo sabemos. Esta serie no es para el que no cree la Biblia. Si no cree la Sagrada Escritura, no pueden conocer al Salvador que le lleva al cielo. Esta serie es para los que creen la Biblia, piensan que son cristianos, pero han creído un evangelio diferente y por lo tanto están bajo el anatema. ¿Recuerdan qué significa, verdad? También bajo maldición. Pero no tiene por qué quedar ahí. Lo que tenemos que hacer es pensar: ¿conocemos la ley de Dios o pensamos que la conocemos? ¿Qué viene a nuestra mente cuando pensamos en esta maldición que leímos que es una maldición para todos los que se desvían? Para nosotros. ¿Y cuál es su actitud? Ahora que entiende eso, ahora sí, me voy a dedicar a tratar de portarme bien y a pagar. No se puede. Pero Cristo pagó. Y lo que Cristo pagó, lo pagó de manera completa. Y la pregunta que debe hacerse es: ¿ya yo puedo contarme entre los redimidos? ¿Ya he sido rescatado? ¿O todavía estoy bajo el yugo del demonio y del pecado? Cuando haya luchas con el pecado,
que todo cristiano tiene. Si alguien es aquí cristiano y dice que no tiene luchas con el pecado, no conoce la ley de Dios. Todos nosotros luchamos con el pecado, con esos restos de pecado que nos arrastran, con algún tipo de pecado. Todos los cristianos. El que no es cristiano no lucha contra el pecado. Si acaso lucha porque quiere evitarse las consecuencias del pecado. Pero le voy a decir dónde está el meollo del asunto de por qué todavía usted no vence el pecado con el que está luchando. Usted no medita suficiente en Cristo y en el sacrificio de Cristo y en que Él estuvo dispuesto a recibir la maldición de Dios. Si usted viera a Cristo recibiendo la maldición de Dios sobre Él mismo y usted pudiera decir, lo hizo por mí, ¿cómo voy a volver atrás? ¿Cómo voy a volver al mundo y al pecado? Así que leo para ustedes por última vez Gálatas 3, cuando dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, ese evangelio, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, hemos leído tu santa palabra. Y hemos meditado en ella. Pero solo si tú envías tu Espíritu Santo con ese poder maravilloso, incomprensible, esta palabra cumplirá ese propósito redentor, transformador. Ruego por cada persona aquí presente. Ruego que nadie, ni una sola persona, salga de este recinto como entró. Ruego que consueles las almas de los tuyos. Ruego que tú des ánimo al que está desvalido, que tú consueles al atribulado, que tú proveas gozo al que está triste, paz al que está en conflictos, y que nos llenes a todos de tu amor, y que pueda notarse en nosotros, que los demás puedan notar que somos de los redimidos, que vivamos para la honra y gloria de tu Hijo Jesucristo, que estuvo dispuesto a cargar sobre sí mismo la maldición que nosotros merecíamos. Edifica a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Pedimos todo esto en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén.